Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven por las redes sociales. Esta semana se está hablando de una serie de mensajes titulados Caminando en la voluntad de Dios. Hoy el mensaje lo hemos titulado Su voluntad por encima de nuestros placeres. Pero, ¿qué es hacer su voluntad? Y es sencillo, es agradarle a Dios con nuestra forma de vivir, hacer sus propósitos, no los nuestros. El ejemplo más claro lo vemos en la vida de Jesús. Hay un pasaje que hizo la voluntad de Dios por encima de sus placeres. En ese momento, en Getsemaní o Monte de los Olivos, en el preludio de su crucifixión y muerte. Lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos viendo, Jesús no tenía miedo a la muerte. Jesús no tenía miedo a ser crucificado. Jesús tenía una necesidad de seguir disfrutando de la creación de Dios Padre, de pasar más tiempo con sus amigos, sus discípulos. Jesús, siendo Dios hecho hombre, nos enseñó a agradar a Dios Padre en todo tiempo. Toda su vida de Jesús aquí en la tierra lo llevó a agradar al Padre, haciendo su voluntad siempre, aún por encima de sus placeres. Nuevamente lo encontramos enseñando a sus discípulos a orar. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, con esa oración modelo que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús les está enseñando a los discípulos primeramente a declarar que en el cielo se hace la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es nuestra necesidad? Que esa misma voluntad que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Pero dónde? ¿En qué tierra? ¿Sabes dónde es esa tierra? Es en mi familia, en mi hogar, en mi vida, en tu vida. Sí, allí es donde es necesario que se haga su voluntad, no en la tierra. ¿Para qué la tierra va a ser la voluntad de Dios? Eres tú, soy yo, que tenemos que hacer la voluntad de Dios Padre. Estas palabras quieren decir que nos rendimos a su voluntad, a agradarle, a hacer sus propósitos por encima de todo, aún sobre nuestros placeres. ¿Cuándo debemos hacer su voluntad? Siempre debemos hacer su voluntad, ya que Él no es un Dios de temporadas. Dios no es un Dios de épocas. Dios no es un paraguas que lo sacamos solo cuando llueve y nos necesitamos cubrir. Dios no es un abrigo para usarlo solo en tiempo de frío y cuando necesitamos abrigarnos, cuando necesitamos cubrirnos. Dios es Dios siempre, no solo cuando estamos al límite. Es nuestro protector, es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos cubre en todo tiempo, no solo en tiempo de COVID-19. Ya que en estos momentos, cuando el miedo que impera en la población a no contagiarse del virus, es cuando clamamos a Dios que nos cubra, nos guarde, nos proteja a mí, a mi familia. Pero mi pregunta es, antes
de estar en esta pandemia, le pedíamos de la misma forma o con la misma intensidad por en medio de las circunstancias que estábamos pasando? O cuando ya pase todo esto de esta pandemia, porque pasará, y haya un antivirus y lo podamos ir a comprar a la farmacia, así como cuando compramos un frenador para la gripe. Y la pregunta es, ¿le pediremos que nos guarde, que nos proteja, que nos cubra con la misma forma o con la misma intensidad de cuando se lo hemos pedido en esta pandemia? Las personas están tan acostumbradas a tener a Dios como última opción o última salida, cuando debería de ser lo primero al abrir nuestros ojos al despertar. ¿Cómo vamos a hacer su voluntad? Es necesario pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad. Fíjate, el rey David lo tenía tan claro que era una necesidad hacer la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en el Salmo 143:10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vemos cómo David él está exclamando, está confirmando que Él es su Dios y necesita hacer su voluntad, pero Él no sabe cómo hacerla y es necesario pedirle ayuda, que nos enseñe. Él es el maestro, Él es el que nos puede enseñar cuál es su voluntad y hacerla. Los que hemos reconocido a Dios como nuestro Dios, es necesario que le pidamos que nos enseñe cuál es su voluntad y hacerla. En su voluntad hay gozo, paz, bondad, amor, paciencia, mansedumbre, templanza, a pesar o por encima de las circunstancias que estemos pasando. Es por ello que te invito a hacer su voluntad siempre, aún por encima de nuestros placeres. Porque al final, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, al final, ¿sabes cuál va a ser nuestro placer? Hacer su voluntad. Es por ello que hoy te invito, si has estado fuera de la voluntad de Dios, si no has estado haciendo su voluntad, ¿sabes una cosa? Dios es fiel y justo. Y si tú le pides perdón, si tú le pides que te enseñe nuevamente cuál es su voluntad y que te dé fuerzas para estar en su voluntad, Él es fiel y justo, como te había dicho, y Él nos ayudará. ¿Sabes una cosa? Él en nuestra debilidad se fortalece. Él nos ayuda allí en nuestra debilidad para ser fuerte. Dios hace fuerte al débil. Y nuestras fortalezas con humildad nos ayuda para poderlas potenciar. ¿Sabes qué? Al final, nuestro gran placer será hacer su voluntad por el resto de su vida. ¿Sabes qué? Su voluntad es buena, santa y perfecta para ti y para mí. Dios te bendiga.